Gracias por estar con nosotros. Está usted en su programa Ser Persona, como cada miércoles aquí en su estación 1370, la estación correcta, la estación del Arzobispado de Guadalajara, en unión con Radiorama de Occidente. Puede usted escucharnos en el 1370 de amplitud modulada y también puede escucharnos a través de www.apostolicus.com. Mire, aquí en cabina tenemos un aviso en donde se nos está pidiendo que demos este aviso como un servicio social. Se solicita donadores de sangre para el paciente Rafael San Miguel Orozco en el Hospital Real San José Valle Real. Lo repito, se necesita O negativo para el paciente Rafael San Miguel Orozco en el Hospital Real San José de Valle Real. Si usted quiere información al respecto, comuníquese con Lourdes de Alba al 3316 01 0598 3316 01 0598. ¿Sí? Sangre tipo O positivo. Y ahí tengo otro para que solicitan donadores de sangre y plaqueta para Sherlyn Yamilé Ponce Salvedo, que está en el Hospital Civil Nuevo Juan I. Menchaca. Los interesados acudan al banco de sangre del hospital, que está en la calle Salvador Quevedo y Subieta 760, Colonia Independencia Oriente. ¿Sí? Acá no están pidiendo ningún tipo de sangre en particular, sangre y plaquetas de cualquier tipo. Paciente Sherlyn Yamilé Ponce Salvedo en el Hospital Juan I. Menchaca. El que esté interesado, por favor, acuda al banco de sangre del nosocomio tempranito y en ayunas para que pueda donar sangre o plaquetas. Acuérdese que donar sangre es donar vida. Bueno, si le interesa comunicarse con nosotros, llámenos aquí en cabina. Tenemos el teléfono 33 31 22 41 26. Se lo repito y lo pongo a su servicio. 31 22 41 26. Llámenos, queremos oír sus dudas, sus comentarios, sus saludos. Estamos aquí a su servicio. Hoy en nuestro programa estamos tratando el libro Ser Persona, que es el título de este programa. El libro Ser Persona del padre Fidel Martínez Ramírez. El libro Ser Persona es un libro que se publicó, se terminó de escribir déjenme buscar el dato, se me fue el dato. Se terminó de escribir en el 2020, ahorita le digo, creo que en el 2021, se terminó de escribir en el 2021, se publica en el 2023 y tiene un exitazo en la fila del 2023. Y este año, para el 2024, se volvió a exponer y a vender en la fila, aunque ya no hubo presentación. Pero me dice la gente, hay quien me ha escrito y me ha dicho que ya no lo encuentran en las Gonville y en las Gandhi, en estas librerías. Parece que ya se agotó. Todavía lo puede usted conseguir directo en la Editorial Ser, que tiene un punto de venta allá por la Avenida América. Ahí se lo imprimen todos los volúmenes que desea comprar, se los imprimen y se los mandan, de modo que todavía se puede conseguir. Pero si usted quiere la edición de lujo a colores, hay todavía una edición muy limitada que quedarán menos de 10 ejemplares en la parroquia de San Pablo en Las Fuentes. Ahí hay una edición que puede usted conseguir si le interesa el libro. A lo mejor usted ni sabe de qué libro estoy hablando, ni sabe si le interesa y se le va a evaporar el dato del programa. Y si lo que oye aquí, pues a lo mejor le interesa el libro y yo le repito dónde conseguir del es una serie de programas donde vamos a estar, y ya de libros la semana pasada del libro
ser persona. ¿Sí? Este primer capítulo del libro Ser Persona se llama Persona como capacidad ilimitada. Bueno, primero porque aunque uno es humano desde la condición, y esa condición ya es plena, no puede serse más humano o menos humano, en que uno tiene la dignidad de ser persona, y aunque la tiene desde la concepción, esta es una condición que está llamada a ejercerse, a desarrollarse y a planificarse. Es decir, aunque todos somos más o menos personas, no se es plenamente persona todo el tiempo. Uno se hace a sí mismo más o menos persona. ¿Sí? Es decir, la persona no se da, la persona se desarrolla, la persona se construye. Lo segundo que vimos en la sesión anterior es que este modo de entender a la persona viene del personalismo cristiano. El personalismo cristiano es iniciado por Mounier, que es un filósofo francés del siglo XX, ¿sí?, que critica estos movimientos que surgieron a finales del siglo XIX, especialmente los tres grandes movimientos revolucionarios de la cultura que surgen a finales del siglo XIX, que es el psicoanálisis de Freud, la crítica de la cultura de Federico Nietzsche y la teoría marxista de Carlos Marx, por eso se llama marxista, ¿verdad? Esta manera de entender el socialismo y el comunismo que lanza Marx. Estas ideologías que surgen a finales del siglo XIX y que dominan el escenario cultural de toda la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, de alguna manera primero atraen a Mounier y luego él se da cuenta de que están como desalmadas, de que al final seguirlas al pie de la letra es hasta cruel, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que lo que les falta es tener como valor principal o valor primordial a la persona humana. ¿Por qué no le pone humanismo a su movimiento? Bueno, porque el humanismo es una palabra que ya estaba tomada por un movimiento ideológico ateo de la Revolución Francesa, ¿sí? Y allá en el humanismo es un decirle a Dios, quítate tú para ponerme yo, y el personalismo de ninguna manera es eso. El personalismo reconoce a la persona como criatura y reconoce a Dios como creador y reconoce que la persona no se realiza en todo su potencial tratando de ser Dios, sino reconociéndose como criatura de Dios, ¿sí? Y a diferencia del humanismo, no le interesa poner al individuo humano como como tarea central, realizar un proyecto, no porque no pueda, sino porque no se le presenta como posibilidad, ¿sí? A la mayoría de las personas no se les presenta la disyuntiva de puedes ser más o menos persona y ser pleno, lo que va a alcanzar tu potencial, tu felicidad. Personas como una opción, como vocación. ¿Qué significa vocación? Vocación significa llamado, ¿sí? El prefijo latino voca es llamar, en palabras como convoca, invoca, provoca, evoca, podemos ver voca con B chica, que significa llamar, ¿sí? Entonces, nosotros todos estamos llamados a ser personas. ¿Y qué es este llamado a ser personas? Bueno, nosotros estamos llamados a ser más plenos, ¿sí? Y estamos llamados a crecer en todas nuestras dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Bueno, pues tenemos una dimensión personal. Nosotros como individuos podemos ser más cultos, ser más disciplinados, ser más una dimensión social, es decir, ya no ante nosotros mismos, sino ante los demás. Y ante los demás podemos ser más atentos, podemos ser más poderosos, podemos estar mejor enterados, podemos ser más bien intencionados,
podemos hacer mejor las cosas, podemos aumentar nuestra capacidad y nuestra eficiencia y nuestra bondad en el terreno social. Y por último también estamos en una dimensión trascendente. Nosotros también podemos tener una vida con más sentido, en donde nos ocupemos de algo mayor que nosotros mismos, que oriente nuestra intención de vivir y que de alguna manera deje huellas en ese propósito para facilitar a otros que le siguen. Es decir, que tras nosotros este anhelo de infinito, estas aspiraciones espirituales, ¿sí? Y también en eso podemos ser mejores. Todos tenemos un cierto grado de desarrollo personal, un cierto grado de desarrollo social y un cierto grado de desarrollo trascendente. Si no lo tuviéramos, ya habríamos muerto, ¿sí? Entonces, siempre tenemos un grado de desarrollo, pero podríamos tenerlo más. Este desarrollarnos en nuestras dimensiones humanas es a lo que le decimos hacernos más personas. ¿Por qué no le decimos hacernos más humanos? Bueno, ya lo explicaba, porque el humanismo ya está tomada cultural e históricamente para significar otra cosa, y porque humanos en el sentido biológico no nos podemos hacer más humanos, ¿sí? Es decir, no podemos tener un conteo de más de 23 cromosomas y nuestros cromosomas no pueden dejar de ser humanos, ni la estructura básica de nuestro cuerpo deja de ser humana, ¿sí? Por más que la modifiquemos. Entonces no podemos hacernos ni más humanos ni menos humanos. Todos nacemos perfectamente humanos, los humanos pues, y ya no te puedes hacer ni más humano ni menos humano. Por más que ahora hay gente que trae estas cosas de que dice que tiene derecho a que se le identifique como él se sienta, y hay gente que se siente auténtica y sinceramente se siente gato o se siente perro o se siente caballo, y algunos ni tan auténtica ni tan sinceramente, pero igual lo dicen por quitarse de responsabilidades sociales, civiles o financieras, o por pasar el rato, o por burlarse de alguien, o por la motivación que usted quiera. Hay gente hoy en el siglo XXI que se autopercibe como, ¿sí?, como cyborg o como otras personas. En el estricto sentido biológico siguen siendo humanas. Y el día que se mueren, aunque se mueran con su disfraz puesto con orejitas y cola, y aunque se mueran en su cajón de arena, 2 años, 30 años, 100 años, les va a hacer un análisis de ADN y van a decir, este es un cadáver humano, estos son restos humanos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de persona y no de humano, porque rigiendo en términos filosóficos al humanismo, que es un movimiento filosófico francés de corte cargado sobre todo hacia la política, y porque en el sentido biológico no hay posibilidad de modificación alguna de nuestro grado de humanidad, ¿sí? Entonces por eso hablamos de hacernos más o menos personas. Bueno, este esquema es triple, ¿sí? Es un esquema que muchos de ustedes ya han oído y conocen. Lo conocimos a través del movimiento de jornadas de vida cristiana, cuidar estas 3 dimensiones y la trascendente. Y el movimiento de jornadas de vida cristiana, como le contaba yo la semana pasada, entre sus fundadores, uno de ellos fue el padre Fidel Martínez, y ya conociendo al padre Fidel y oyéndolo platicar y siguiéndolo por años, uno se da cuenta de que esta estructura triple es parte de la espiritualidad trinitaria del padre Fidel Martínez, y es una estructura que él usa para organizar su cabeza, esta estructura de pensamiento triple, ¿sí? Y yo la verdad nunca había oído esta, por decirle así, antropología trinitaria
o tripartita, ¿sí? Yo no la había oído de Fidel. Por eso, aunque no es imbécil, para muchos de nosotros, Fidel fue su carta de presentación de esta manera de ver el humano como con 3 dimensiones. Y el humano con 3 dimensiones, si no la inventó Fidel, entonces ¿quién la inventó? Bueno, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que proviene de la antropología hebrea antigua. Es decir, esto a lo que los estudiosos le dicen antropología bíblica, ¿sí? Dicho de otro modo, la manera en que entienden al humano los pueblos de la antigüedad bíblica, especialmente el pueblo hebreo o pueblo judío, es una antropología o trinitaria, es decir, hecha de tres elementos, no 2. Nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, al menos yo lo estaba antes de conocer el personalismo francés de Mounier y su versión mexicana en el movimiento de jornadas de vida cristiana a través del padre Fidel Martínez. Yo a lo que estaba acostumbrado era a la antropología greco-latina, es decir, de los griegos y de los romanos, que consideran al humano 2 partes, el cuerpo y el alma, ¿sí? Es decir, psique y soma. Soma es cuerpo, psique es alma y san se acabó. Y que además este pensamiento dualista se organiza en opuestos. Y estos opuestos no nada más son como 2 lados de una moneda, sino que además son contrarios, son contradictorios, son adversos, son opuestos, ¿sí? Entonces, si una de las 2 partes que forma el humano, es decir, el cuerpo y el alma, si una de las 2 partes es de un modo, la otra tendrá que ser del otro modo contrario y opuesto, ¿sí? Es decir, son casi mutuamente excluyentes. Entonces, así si el cuerpo se deteriora y se termina y es finito, entonces el alma tendría que ser perenne, no deteriorarse, ser infinita. Si el cuerpo es material, pues entonces el alma tendría que ser lo contrario, tendría que ser inmaterial. Es concupiscente, si tiene apetitos lúbricos, bueno, entonces el alma tendría que ser pura en ese sentido, virtuosa, con aspiraciones más bien nobles, y así usted súmele. Si una fuera negra, la otra tendría que ser blanca. Y uno de los problemas es que si uno sigue con los opuestos, tarde o temprano llega al asunto de los juicios de valor. Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, porque si una es buena, la otra es mala. Y a lo largo de la historia del cristianismo, esta idea dualista llevó a muchas herejías, porque entonces si el alma es buena, entonces el cuerpo es malo, y entonces hay que rechazar el cuerpo. Y por ahí hubo unos grupos de cristianos que se llamaron a sí mismos los cátaros, que traían esta idea de que el cuerpo era malo y que darle cualquier tipo de placer o gusto al cuerpo era pecado, y por lo tanto la sexualidad y el ejercicio de la misma en todas sus manifestaciones era contrario a la espiritualidad cristiana, y todos tenían que mantenerse vírgenes. Pues es una herejía, y es una herejía que se extinguió por su propio peso. Imagínense que hay un grupo de personas que dicen no hay que reproducirse, pues adivina qué va a pasar, pues en 2 generaciones ya no hay, ¿sí? Entonces esas ideas empezaron también a meterse con Cristo y a negar que Cristo fuera verdadero hombre. Puede ser verdadero Dios porque Dios es bueno, pero no puede ser verdadero hombre porque el cuerpo es malo y ser hombre es malo, ¿no? Y entonces para combatir estas, la divina providencia ha dado luz a través de la doctrina cristiana de siempre, a través de la tradición con la que se interpreta esta doctrina,
e incluso ha asistido místicos con revelaciones, y de ahí han surgido tradiciones y fiestas para combatir este tipo de herejías, como el surgimiento de la fiesta del Corpus Christi, porque el cuerpo de Cristo sí es cuerpo, y sí es humano, y sí es de Cristo, y sí es bueno, y el cuerpo es bueno, como todo lo que Dios hizo, que Dios vio que era bueno. ¿Sí? Entonces, estas maneras de entender a la persona dualistas de pronto caen en el pecado de los opuestos, contradictorios y adversos, y hacen que la manera en que nos vemos a nosotros mismos llegue incluso al punto de la esquizofrenia. No sé si ustedes se acuerdan que por allá un muy devoto cristiano griego se escribió una novela de la última tentación de Jesucristo, en donde a él se le hacía bolas el engrudo tratando de reconciliar lo material con lo inmaterial en Cristo, porque trae una antropología griega, y entonces lo que le salía era ahí un bodrio teológico todo chueco. Pues ¿por qué? Pues porque no puede entender que lo material no es contrario, opuesto a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entender que no es contrario, opuesto? Bueno, a través de la antropología hebrea, que estoy a punto de explicarle. ¿Sí? Entonces, esta antropología hebrea, ¿sí?, es la antropología de la Biblia, es la antropología en la que se dio la cultura en la que Jesús nació. Cuando Jesús vino al mundo, hablaba, pensaba y actuaba de acuerdo a esta antropología triple, a esta antropología hebrea. La hebrea entiende al humano como hecho de tres partes: un cuerpo que está hecho de la materialidad del mundo, un alma que está desarrollada a partir de la interacción simbólica con la sociedad humana, y un espíritu que proviene directamente del soplo divino, que amorosamente se nos comparte y que nos regala el don de la conciencia de nosotros mismos. Dicho de otra manera, el humano es una trinidad en sí misma. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Decíamos que en el capítulo anterior que el humano es un potencial infinito, es un proyecto de lo que el humano puede llegar a ser. Entonces nos podemos preguntar, ¿y cuál es ese proyecto? ¿Sí? Entonces, para contestarlo tendríamos que decir que el humano puede llegar a ser de muchísimas maneras, desde la más sublime hasta la más perversa. Lo que define al humano frente a los otros animales es precisamente su falta de definición, su capacidad de asumir y gestionar las determinaciones de su entorno y de su biología, y de definirse a sí mismo. Dicho de otra forma, de entre las ilimitadas rutas de nuestro desarrollo, nos tendríamos que preguntar cuáles son las que nos favorecen más, las que nos hacen más personas. Y en este capítulo vamos a decir que nos hace más persona lo que desarrolla más óptimamente nuestra condición humana. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿y cuál es esa condición humana? ¿Cuál es la estructura óptima? Bueno, la respuesta es que lo vamos a responder desde esta antropología hebrea antigua. ¿Sí? ¿Cuáles son los nombres que en esta antropología hebrea tienen las tres dimensiones del ser humano? Eso lo vamos a abordar volviendo del corte. No se vaya, quédese con nosotros que va a estar muy interesante. Continuamos con Ser Persona. Apostolicus, busca, conoce, ama. Son las 8:30. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce,
ama. Regresamos con Ser Persona. Dame una señal. Gracias por seguir con nosotros. Perdón por la interrupción, pero nos obliga como estación a todas las estaciones de radio, de televisión y también a otros medios de comunicación. La ley nos obliga a pasar estos anuncios de gobierno y de partidos políticos, y bueno, pues aquí cumplimos con nuestras obligaciones de ley como debe de ser, están bien cumplidas. Bueno, estábamos antes del corte hablando de que nosotros podemos ser mejores personas si sabemos cómo ser más plenos, y para saber cómo ser más plenos tenemos que saber plenos en qué, es decir, cuál es nuestra estructura, cuál es la composición, de qué está hecha la persona. Y decíamos que lo vamos a abordar y tratar de responder de la manera en que se abordó en tiempos de Jesús y por el mismo Jesús, porque él usaba estas categorías, porque estaban en su cultura, porque estaban en su lenguaje, porque estaban en su pueblo y en su tiempo, que son las tres dimensiones de la antropología hebrea antigua o antropología hebrea bíblica. Estas tres dimensiones son, como ya le había dicho, un cuerpo hecho de la materialidad del mundo. Pero, ¿cómo se dice esto en hebreo? La palabra hebrea es bazar. No bazar, casi como esa de me enamoré de ti en un bazar. Bazar, sin acento y con S, bazar. Literalmente se traduce como carne. La palabra bazar en hebreo es la palabra carne. Y es la dimensión material u objetiva del ser humano. Es lo que tenemos en común con el mundo, tanto con los minerales como con los vegetales o con los animales de los que nuestro cuerpo se alimenta para formarse. En el cuentito o la parábola o el midrash del libro del Génesis en la Biblia, se le representa con el lodo que Dios toma de la tierra para moldear y formar a Adán. La Biblia, usando la figura retórica de la sinécdoque, es decir, de el todo por la parte, se suele referir a esta dimensión del bazar o la carne, también como los huesos o como el polvo o también como el agua, ¿sí? Entonces, cuando decimos es de carne y hueso, ¿sí? O cuando decimos polvo eres y polvo te convertirás, ¿sí? O cuando se habla de lodo, que es el polvo con el agua, se está hablando de lo mismo. Simbólicamente es la misma dimensión en la Biblia, ¿sí? Y es la dimensión de lo palpable, lo que en la persona hay de evidencia tangible que se puede presenciar a través de los sentidos y tiene en común con el mundo, con los minerales, los vegetales y los animales. Esa es nosotros estamos hechos de eso, de lodo. De hecho, la palabra lodo en latín es humus, y de allí viene la palabra humano, porque estamos hechos pues de lodo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué más estamos hechos? Tenemos otra dimensión que es la del alma, que se desarrolla a partir de la interacción simbólica con una sociedad humana. Esto en hebreo se le dice nefesh. La palabra nefesh literalmente se traduce como garganta y se refiere a la dimensión emocional, social y simbólica del ser humano. El modo en que se usa la palabra nefesh en la antigua cultura hebrea se parece en la manera en que nosotros en español usamos dos palabras, la palabra entrañas y la palabra lengua. ¿Sí? Cuando hablamos de lengua, no nada más nos referimos al órgano, sino que también nos referimos a la dimensión social y cultural del lenguaje, de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, ¿sí? Y cuando hablamos de las entrañas, no nada más hablamos del tracto que va desde que inicia la boca
incluyendo la lengua, toda la garganta, todas las vísceras hasta salir del otro lado, ¿sí? Esto que le sacamos, por ejemplo, al pollo antes de hacer el caldo, las entrañas, esto que le decimos las vísceras o los dentros, ¿sí? Cuando nosotros en español, especialmente más en el español antiguo, usamos esto, vísceras, entrañas, dentros, para referirnos a la actividad emocional. ¿Por qué? Pues porque en este tracto es donde sentimos más fuerte las emociones, ¿sí? Donde las somatizamos. Cuando estás nervioso sientes la boca seca, el nudo en la garganta cuando tienes una desilusión repentina, las palpitaciones en el pecho cuando tienes mucha emoción, la opresión en el tórax cuando te angustias, la punzada en la panza con un coraje, las mariposas en la barriga cuando te enamoras, las ganas de ir al baño cuando nos asustamos. Así lo sentimos, ¿no? En las vísceras. Y incluso así lo decimos. Le decimos a las personas, ay, es que es entrañable, ¿sí? Quien tiene sentimientos de odio o rencor, decimos que tiene una mala entraña, ¿sí? Al que se deja controlar por las emociones, decimos que es una persona visceral. Bueno, pues así, cuando en hebreo se dice nefesh, se refieren a esto, a todas las vísceras, incluida la lengua, incluida la garganta, es decir, incluida la dimensión simbólica y cultural. Entonces, el nefesh es nuestra dimensión emocional y también es nuestra dimensión simbólica y cultural. Y esta nos viene dada de los otros, ¿sí? El nefesh es la dimensión en la que yo soy constituido a partir de los otros. Es lo que yo tengo en común con las otras personas. En el relato del Génesis esta dimensión se representa por la costilla que le extrae, aunque es más correcto decir el costado, ¿sí? La palabra no es exactamente costilla en el original hebreo más antiguo, sí, sino costado, es decir, una mitad, una parte, ¿sí? Porque nosotros estamos hechos de los demás, estamos hechos de los otros, ¿sí? En la Biblia, cuando se habla de esta figura, de esta dimensión, y se usa la figura de la sinécdoque es cuando nos referimos a la parte por el todo o al todo por la parte. Por ejemplo, cuando yo digo le compré 50 cabezas de ganado, no nomás compré la cabeza, compré la res completa, pero cuando digo cabeza me menciono una parte y me refiero al todo, ¿sí? Cuando yo digo en esta ciudad viven 50,000 almas, me refiero a las personas completas, no nomás a su alma, ¿sí? Entonces hablar de un pedacito de algo para referirte al todo completo, ¿sí? Es una figura retórica que se llama sinécdoque, que se usa mucho en la Biblia, y para referirte a esta dimensión emocional, social, cultural, simbólica, ¿sí? Se usa las entrañas o sobre todo la sangre, el simbolismo de la sangre. Por eso en el mundo antiguo los judíos no querían probar la sangre de los animales, porque es como unirse a ellos cultural o emocionalmente, ¿sí? Y fíjense cómo acá los latinos, para decirle a alguien te siento parte mía, te considero de mi cultura, de los míos, mi pariente, ¿no? Decimos mi sangre, ¿sí? O decimos somos carnales o somos sanguíneos o consanguíneos. Seguimos usando esta dimensión de la sangre, de las entrañas, para parentesco, al estar hechos de los otros, ¿sí? Y por último, estamos constituidos por una dimensión espiritual que proviene directamente de Dios, y a esta se le conoce en hebreo con la palabra ruaj, así con una J como expirada, como arrastradita, ruaj, que se traduce como espíritu, pero literalmente significa aliento. De hecho, se supone que es el ruido que hacemos al respirar.
¿Sí? De ahí viene la palabra ruaj, que significa aliento, ¿sí? Y fíjense, en casi todas las culturas se daban cuenta de que cuando alguien se moría, pues seguía ahí, pero algo le falta, o sea, el muerto carece de algo, y ese algo que no tiene el muerto, lo más fácil de notar que no tiene es que ya no respira, ¿sí? Y entonces muchas palabras para referir la dimensión no material de las personas tienen que ver con esto, con espíritu. Por ejemplo, el pneuma, que es la manera en que se traduce del hebreo al griego, en la Biblia, para mantener esta distinción triple, ¿sí? Entonces el ruaj, que lo traducimos como espíritu, pero literalmente significa aliento. ¿Qué es el ruaj? El ruaj nosotros lo vamos a identificar con tres cosas, que para el próximo programa las vamos a recordar porque son importantes. Tres cosas nos da el ruaj o el espíritu. Uno es la autoconciencia o conciencia de mí mismo, es decir, una conciencia que es consciente de que es consciente. El perro sabe, pero no sabe que sabe. El perro se acuerda, pero no se acuerda de que se acuerda. Entonces no tiene una autoconciencia o metaconciencia o conciencia de sí. Pero el ruaj nos hace que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos. Lo segundo que nos da el ruaj es tres potencias espirituales, ¿sí? En las que se manifiesta esta conciencia, que son la inteligencia, la voluntad y la imaginación. Y por último, el ruaj nos inaugura como seres espirituales y entonces nos da contacto con los seres espirituales. Tener un cuerpo material nos permite el contacto con los seres materiales. Desarrollar una mente simbólica nos permite el contacto con las entidades simbólicas. Y tener un espíritu nos permite el contacto con otros seres espirituales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esta dimensión consciente y metafísica que tenemos? Bueno, pues se refiere a aquello que tenemos en común con Dios. Y volviendo al relato de la creación, que está en el libro del Génesis, se representa con el soplo que Dios le insufla en la nariz a Adán. Es decir, está en el interior del hombre, ¿sí? Pero cuando se lo sopla en la nariz, se lo está soplando dentro del cuerpo a través de la garganta. Si se fijan, cuerpo, garganta y aliento, que son ruaj, basar y nefesh, las categorías hebreas de la antropología, no se contradicen entre ellas, son complementarias. El cuerpo, para ser cuerpo, necesita una garganta, y la garganta, su función es respirar y necesita aliento, ¿sí? Entonces, en la antropología griega de la que hablamos antes, las categorías son contradictorias, ¿sí? De manera que se puede pensar en que al final una triunfe y la otra deje de existir. En la antropología hebrea no. En la antropología hebrea son complementarias y las tres existen gracias a las otras dos. Cada una necesita de las otras dos. Por eso la idea de la vida eterna griega es una idea inmaterial. Es una idea en donde solo existen las ideas y la mente, en una suerte de topus uranus. Sin embargo, la vida eterna para los cristianos es la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Fíjense, en esto tenemos una esquizofrenia cultural fuertísima. Le preguntas a casi cualquier cristiano de prácticamente casi cualquier denominación, cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Y te dice, me voy a ir al cielo, y el cielo lo está pensando como inmaterial. Es decir, piensa su fe en términos griegos, como si creyéramos en Zeus y el Olimpo y esas cosas. Pero el domingo, a la hora que se lee o se confiesa el credo o el símbolo de los apóstoles, dice, creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro.
Entonces, pensamos en la vida futura en griego y la confesamos en hebreo, y son categorías distintas, ¿sí? A lo que aspiramos nosotros, esto que le decimos el cielo previo a la resurrección, es una suerte de sala de espera antes del evento principal del gran banquete, y el evento principal del gran banquete es la resurrección, en donde vamos a tener un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso que tiene Jesús resucitado, ¿sí? Un cuerpo glorioso que cuando se le ha presentado a los santos, se les puede presentar como un anciano, como se le presenta a San Juan en Patmos, que lo vemos en el libro del Apocalipsis, o se les puede presentar a los santos como un niño, como se le presentó, por ejemplo, a San Agustín, ¿sí? Es un cuerpo que puede usar la puerta si quiere, pero no necesita usarla, como cuando se le presentó a los apóstoles que estaban encerrados bajo 7 llaves, después de la crucifixión. Es un cuerpo que si quiere puede comer como come delante de los apóstoles cuando se les aparece, pero que no necesita comer. El cuerpo glorioso que tiene Jesús es la primicia, el anticipo, la promesa, el avance, el tráiler, como quiere que le diga, de la promesa que nos hace cuando nos injerta a su vida a través del bautismo. Él es la vid y nosotros los sarmientos, y el que come y bebe de su cuerpo y de su sangre tendrá la vida eterna, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es la antropología hebrea, que es la forma en la que hablaba y pensaba Jesús, y que se expresa en su Evangelio, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. También en el Antiguo Testamento está presente. Por ejemplo, en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan, ¿sí? San Juan, ese que fue el único que no se rajó y salió corriendo y se quedó y acompañó a María durante la crucifixión, ese que vio salir agua y sangre del costado de Jesús cuando traspasaron su corazón con una lanza. El evangelista interpreta estos elementos, ¿sí? como partes de esta triada que nos habla de la antropología hebrea. Dice, 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 coinciden en lo mismo, ¿sí? Yo creo que usted se acuerda cuando se le aparece a Santa Faustina Kowalska Jesucristo, ¿sí? Que está como una de las grandes fuentes de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que precisamente va en contra de estas herejías que ponen al corazón o a la parte humana o a la material contra lo malo, y que precisamente el Papa Francisco acaba de escribir una encíclica exhortándonos a recuperar nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Cuando se le aparece a Faustina Kowalska, se le aparece de una manera en el que en el corazón tiene 3 brillos: un fuego dorado que representa su corazón, y luego una luz roja que representa la sangre que salió de su costado, y una luz clara que representa el agua que brotó de su costado. Estos 3 elementos, fuego, sangre y agua, representan el fuego al ruach, al espíritu, la sangre al nefesh, al alma, y el agua al basar, al cuerpo. Volvamos a la Biblia. Ahí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, verso 23 de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, hay una despedida, y es muy interesante que sea en este texto, porque este texto, la carta a los tesalonicenses, es el primer texto que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Lo primero que se escribe del Nuevo Testamento viene con este triple signo de la antropología hebrea, ¿sí? Entonces, apréndaselo. Capítulo 5, verso 23, Pablo a los tesalonicenses, viene una despedida, y al despedirse Pablo dice: que el Dios de la paz los santifique totalmente, que todo su ser se mantenga irreprochable. Pero para decir el totalmente y decir en qué consiste todo su ser, abre una cláusula y explica
que compone ese todo su ser. Y dice así el texto: que el Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, su espíritu, su mente y su cuerpo se mantengan irreprochables. Su mente, su espíritu y su cuerpo, las tres cosas. En los tres regalos que llevaron los sabios de Oriente a Belén, vemos que en el aspecto material saben que va a ser humano y va a morar mirra. En el aspecto social saben que es rey que va a imperar y le llevan oro. Y en el aspecto espiritual saben que es un Dios al que hay que adorar y le llevan incienso. Y entonces otra vez están las tres dimensiones: material, social, espiritual. ¿Sí? Material, basar; social, nefesh; espiritual, ruach. Otro ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, todo el capítulo es un tríptico, es decir, se compone de 3 escenas. Y las 3 escenas son las 3 entradas de Jesús a los 3 escenarios de la vida, es decir, al escenario físico, al escenario social y al escenario espiritual, o mundo físico, mundo social y mundo espiritual. Entonces, primero Lucas nos cuenta el nacimiento de Jesús, es su entrada al mundo físico, ¿sí? Luego nos cuenta la circuncisión de Jesús 40 días después, ¿sí? En esto, la fiesta de la purificación de María, o la fiesta de las Candelarias, que estamos por celebrarla en febrero y que la mayoría de nosotros, para donde se haga, va a tener que comer o pagar tamales por andar participando en las roscas del Día de Reyes, ¿sí? Entonces, allí, en ese segundo momento del Evangelio de San Lucas, se nos presenta cómo entra al mundo social, ¿sí? Cuando lo circuncidan, cumple con la ley y se incorpora al pueblo judío, ¿sí? Y más tarde, en lo que debió de haber sido el bar mitzvah de Jesús, como el equivalente acá católico de su primera comunión, es cuando Jesús, después de aprender a leer y escribir, va al templo y delante de todos lee. Cuando tú podías leer la ley en público, era una manifestación de que conocías la ley, la sabías, la podías leer, la entendías. Y si la estabas leyendo en público es que la aceptabas. Y entonces te volvías hijo de la ley. Bar es hijo y mitzvah es ley. Por eso a esta ceremonia en donde el niño de aproximadamente 12 años lee en público la ley, ¿sí? La Torah, se le conoce como el bar mitzvah. Y es el pasaje aquel en donde José y María perdieron a Jesús en Jerusalén y se lo encontraron en el templo, ¿eh? Después, cuando Jesús empieza su ministerio, en las tentaciones del desierto, Jesús tiene que ser tentado por completo, porque tiene que ser puesto a prueba por completo. Y entonces tiene 3 tentaciones: una tentación para el cuerpo o el mundo material del Bázar, una tentación para la mente o el mundo social del Nefesh, y una tentación para el espíritu o este mundo metafísico del Ruach, ¿sí? Entonces la primera tentación es convertir las piedras en pan, es la tentación para el Bázar, para el cuerpo, y es la tentación del tener. Después está la tentación de dominar a las naciones, esta es la tentación del mundo social, del Nefesh, y es la tentación del poder. Y luego viene la otra tentación, la última, la más sutil, la más peligrosa, que es la tentación de hacer que los ángeles lo salven delante de todos, para que todos vean quién es Él. Esta es la tentación espiritual, la tentación de el valer, ¿sí? Entonces, las 3 grandes tentaciones a las que se tiene que enfrentar el ser humano son a las tentaciones de tener, de poder y de valer. Y hay que superarlas ¿cómo? Pues con la realidad del ser. ¿Ser qué? Ser persona. Una persona, aunque sabe que tiene cuerpo, no se reduce al cuerpo,
aunque sabe que tiene alma, no es solo alma, y aunque sabe que tiene espíritu, no es solo espíritu. ¿Sí? Por eso no nos interesa nada más rezar por la salvación de las personas. Claro que nos interesa, pero también nos interesa que tengan una realidad social más digna y más justa. Y por eso andan metidos los cristianos en las comisiones de derechos humanos, y está el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro aquí en Jalisco, y por eso también estamos interesados en su salud física, ¿sí? Entonces, la persona, para estar completa, tiene estas tres dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. Y esto lo podemos ver en la Biblia, está ahí presente. Nosotros que nos movemos, existimos y somos en Dios, que ese Dios que está en todos y que es todo en todos, en la revelación se nos presenta como una Trinidad, y nos hizo a su imagen y semejanza como una Trinidad: cuerpo, mente y espíritu. Espero que esto haya sido de su interés, y espero que le queden ganas de oír nuestro siguiente programa la próxima semana, donde seguiremos tratando el libro Ser Persona del padre Fidel Martínez Ramírez, que le recomendamos ampliamente, y lo puede encontrar usted en Editorial Ser, en Amazon y en la parroquia San Pablo Las Fuentes. Gracias por escucharnos, lo esperamos la próxima semana. Esto fue Ser Persona con Héctor del Río. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.